Maravilloso nuevamente reunirnos ya en estas horas del sábado. Qué gozosos podemos estar. Es una bendición poder reunirnos en el día del Señor, gozarnos en la delicia santa que el Señor nos ha dado. Eso es como un Edén. El sábado es un oasis en medio de tanta agitación de la vida corriente. Creo que nosotros estamos enfrentando ya la confrontación mayor de la historia de esta tierra. La confrontación entre el bien y el mal, la verdad y el error, la justicia y la injusticia. Pero en esa confrontación final, todo aquel que haya puesto su suerte con el Señor, que haya decidido caminar con el Señor, forma parte de los ejércitos del Señor. Y nosotros, al final de la historia, que somos parte de ese escenario, porque creo firmemente que nosotros estamos formando parte de esta última generación. Es un momento especial en la historia donde muchos grandes hombres de la Biblia desearon estar porque amaban al Señor y anhelaban estar confrontando las últimas escenas de la historia de esta tierra. Patriarcas y profetas, grandes hombres que han servido al Señor, desearon estar en esta hora, pero no lo pudieron estar. La última generación, la más débil de la historia, porque cada generación que va transcurriendo está sembrando rasgos de debilidad mayores. Y esta generación es la generación más débil de la historia humana, en todos los aspectos. Pero es a través de la cual el Señor va a hacer la mayor manifestación del poder restaurador en la humanidad. Nosotros somos llamados a participar de esa experiencia, a combatir tesoneramente contra las potestades de las tinieblas. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Efesios y vamos a leer en el capítulo 6 un texto conocido. El versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. En los versículos del 10 en adelante es la plataforma, el preámbulo que hace el apóstol Pablo del el fundamento para describir la vestimenta y la armadura del que combate en el último conflicto. Pero vamos a leer el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es el conflicto que está delante de nosotros. El conflicto contra las potestades de las tinieblas. ¿Saben? Satanás ha estado preparándose para esta hora. La Escritura dice que Satanás sabe que a él le queda poco tiempo. Satanás es un asiduo estudioso de la palabra del Señor. Conoce también los escritos
de la pluma inspirada del espíritu de la profecía. Y él lo estudia para saber cómo contrarrestar los ejércitos del Señor. Y encontró en la Escritura que cuando ciertos eventos estuviesen ocurriendo en la tierra y que él mismo justamente estaría participando de eso, el tiempo sería acortado. Y la Escritura da testimonio de eso, que Satanás sabe que él tiene poco tiempo. La humanidad no lo cree, no lo sabe. El mundo cree que tiene mucho tiempo, pero lamentablemente el pueblo de Dios también cree que tiene todavía mucho tiempo adelante. Sabe más Satanás de los eventos y el tiempo que el mismo pueblo de Dios, y eso da testimonio a la Escritura. La Escritura dice, aún los animales, las aves, todos conocen el tiempo, pero mi pueblo no conoce el tiempo. Pero Satanás se ha preparado para este tiempo, hermanos, y ha acumulado a través de los siglos su astucia y su pericia. Todos los años de su experiencia y de su astucia los ha ido acumulando para unir y ver en la estrategia a través del tiempo qué mejor resultado ha tenido en su experiencia. Y la tiene para desplegarla, la está desplegando con toda su astucia en este último tiempo. Porque él se ha propuesto, si es posible, entrampar aún a los escogidos. Y esos términos en la Escritura de los escogidos quiere decir aquellos que han sido elegidos y llamados y que a quien se les ha confiado los oráculos divinos de Dios. Esos escogidos es el pueblo de Dios. Así que Satanás es muy astuto. Hay un adagio común en el mundo que dice que más sabe Satanás por viejo que por diablo. O sea, que él ha ido aprendiendo de la forma de engaño y sutileza para trabajar con la humanidad. Y el apóstol Pablo nos dice aquí que es el conflicto en que estamos nosotros confrontados. No es con sangre y carne, es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Bueno, en ese despliegue final, Satanás ha usado todos los recursos de su sutileza, todo lo que ha ido acumulando a través de los siglos, hermanos. Y él ha trabajado de 1000 maneras, como mejor le conviene según las circunstancias. Hay momentos que a él le conviene trabajar en la oscuridad, porque conviene mejor a sus fines, y así lo ha hecho. Hay momentos que ha trabajado con la ignorancia humana, quitando la palabra del Señor, ocultándola de la humanidad para trabajar con sus fines, y así ha hecho mejor en ese momento. Pero hay momentos que ha utilizado lo que la Escritura llama la falsa ciencia, la falsamente llamada ciencia. El momento que nosotros vivimos son momentos de un mundo iluminado, de muchas ideas, de muchas técnicas, de mucha falsa ciencia. Pero de igual manera, Satanás usa esas formas para cautivar la mente y entrampar la humanidad. Como el tiempo de Satanás es tan corto, entonces él está avanzando rápidamente. Y en esta noche vamos a mirar un pasaje en el libro de Isaías. El profeta Isaías es considerado
el profeta mesiánico del Antiguo Testamento, porque es el profeta que más habló de la vida del Mesías. Muchas profecías están contenidas en el libro del profeta Isaías, que hablan del Mesías, de su venida, de sus sufrimientos, de su unción, de su trabajo, de su crucifixión. El profeta Isaías se espació. El Espíritu Santo le dio muchas revelaciones mesiánicas al profeta Isaías. Pero el profeta Isaías también habló para nuestros días. La mayoría de los profetas hablaron más para nuestro tiempo que para el tiempo de ellos. Así que vamos a abrir en el capítulo 8. El capítulo 8 del profeta Isaías. Y vamos a considerar en una visión profética, en una revelación del Espíritu de Dios. Él contempló estos momentos. Versículo 9. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Contempló la reunión de pueblos, de naciones, de muchedumbres, como también el profeta Joel habló también de la reunión de los pueblos y las naciones. Pero aquí estamos considerando la visión del profeta Isaías. Ustedes saben, Isaías fue levantado por el Señor en un momento muy crítico en la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba pasando por un momento angustioso de apostasía en gran manera. Se acercaba ya el cautiverio babilónico al pueblo de Israel, y el Señor levantó varios profetas, y entre ellos el profeta Isaías, en los días del rey Manasés, un rey muy malo en la historia de Israel. Y el pueblo de Israel iba cada vez en un descenso mayor y mayor cada vez. Y el profeta Isaías fue llevado al ministerio en esa época. Tuvo que sufrir muchísimo y finalmente murió aserrado en manos de Manasés. Por ser fiel, por mantenerse fiel a los principios y a la palabra del Señor. Y en esta visión él contempla, dice: reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. Una multitud de pueblos, el mundo reunido, naciones, pueblos y lenguas. Es como lo que ya estamos entrando nosotros en la experiencia de una competencia global. Pero él vio que toda esa reunión de pueblos terminaban en nada, quebrantados. Tomad consejo, versículo 10, tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Esa visión que el profeta Isaías contempló simbolizaba la experiencia de las Naciones Unidas, que en esos días Babilonia estaba manejando el control del mundo. En ese entonces Nabucodonosor había sido levantado. Dios le llama, dice que es el hombre que él llamó para cumplir objetivos, y estaba controlando todas las naciones de ese tiempo, y cada nación que se levantaba era sometido por Babilonia, y se levantaba otra nación con poder y era sometido a Babilonia. Y el pueblo de Israel, apartándose cada vez más de los principios del Señor, entonces entró en una situación que el Señor tuvo que irlo dejando, irlo abandonando, y el pueblo de Israel fue cayendo también presa, y el Señor dijo que lo iba a entregar en manos de Babilonia.
Pero como en todas las épocas, cuando el pueblo ha estado en momentos muy críticos, el Señor tenía fieles entre su pueblo. Había un remanente fiel. Isaías estaba, el profeta Isaías estaba entre esos fieles que permanecían todavía firmes por la palabra del Señor. Por eso él dice: tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo. Ahora el profeta Isaías hace un relato aquí. Dice: no caminéis por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. El pueblo de Israel había caído en muchas ideas y costumbres orientales, y había ido perdiendo la peculiaridad que Dios le había dado y que le había llamado a llevar en este tiempo. Y el Señor en esta visión le dijo al profeta Isaías: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Oh Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer. Y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. El Señor le dijo al profeta Isaías: no llame conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. ¿Qué es una conspiración? Voy a leer en el comentario de la Biblia de estudio. Miren, ahí los que tienen Biblia de estudio, hay un comentario en relación con esa palabra, y dice una pregunta: ¿qué es una conspiración? Se ha hecho la pregunta: ¿qué quiere decir usted cuando habla de una conspiración? ¿Quiénes han formado conspiraciones? Ustedes saben lo que es una conspiración. Una conspiración es una unión de personas en una obra que no tiene el sello de integridad pura, recta e invariable. Eso es una conspiración. Una conspiración, entonces, es una unión formada entre un grupo con fines no rectos, no puros, incorrectos. Y ustedes saben, eso traigo este estudio en esta noche, porque al final de la historia de esta humanidad también se van a formar conspiraciones. Y en el Apocalipsis hay una conspiración que se forma para el control de la humanidad. Pero vamos a continuar después, vamos un poquito según el tiempo nos dé, a considerar la conspiración que está predicha para el último tiempo. Entonces, una conspiración es una unión de personas, una unión de grupos que se confederan con fines egoístas, impuros, injustos.
hay muchos grupos que se están formando en la sociedad de nuestros días que se llaman uniones laborales. No sé si aquí en el Perú funcionan mucho las uniones laborales, pero eso ya son programas mundiales, porque a través de los programas de uniones laborales, entre comillas, se protegen los intereses de los afiliados a esas uniones, pero están coartando la libertad de muchos otros que no pertenecen a esas uniones. Y la pluma inspirada en Mensajes Selectos, tomo 2, dice que las uniones laborales, los gremios laborales, serán los partidos que traerán el tiempo de angustia cual nunca fue sobre la tierra, porque tratarán de proteger a algunos que se afilien, pero serán fuertes y férreos con aquellos que no se unan a sus gremios. Muy bien, entonces aquí el profeta nos habla de conspiraciones que son grupos y uniones. Pero él hace la siguiente advertencia: no llaméis conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. No tengas temor por las conspiraciones que se están formando. En San Lucas, el capítulo 21, donde el Señor Jesús habló de las señales del último tiempo, dice que en este último tiempo la gente, la humanidad, estará desfalleciendo por causa del temor y de la expectación que vendría sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serían conmovidos. Se conmoverán las potencias de la tierra y las potencias del cielo. Las potencias de la tierra, ¿quiénes son? Las naciones, sus gobernantes son las potencias de la tierra. Y las potencias de los cielos, los astros, las estrellas, la luna, el sol, son las potencias de la tierra. Pero por causa de la conmoción de las potencias, tanto terrenales como siderales, entonces la humanidad entraría en una preocupación angustiosa y estaría la humanidad secándose por causa de la expectación que vendría sobre la tierra. Hoy, apreciados hermanos, hoy la humanidad camina en esa situación, en ese ambiente de temor, de dudas, de preocupación. No sabe qué vendrá mañana. Se acuestan con un sentir y mañana viene otra cosa diferente. Hay una inestabilidad impresionante en esta tierra. Es impresionante la forma como se mueve y se desarrolla la humanidad. Pero el profeta Isaías nos hace la siguiente recomendación: no tengáis miedo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. El llamado que se nos hace es que en ese momento, en el momento cuando las naciones y pueblos se estarían uniendo para controlar, dice el profeta al pueblo de Dios: no tenga miedo. Ese es el momento de santificación. En la mañana estuvimos hablando de que el tiempo de gracia, el pequeño tiempo de espera que se nos ha dado, es un tiempo para aprovecharlo sabiamente, porque es muy corto. El tiempo de sellamiento, dice la inspiración, es relativamente corto, muy corto, y pronto terminará. Así que el tiempo de gracia, el tiempo que el Señor nos da de espera para su venida, hay que aprovecharlo sabiamente, como las vírgenes sabias, en preparar el carácter que es la cosecha para el granero celestial. Nada más. En este tiempo no podemos ocuparnos de ninguna otra cosa, hermanos. Escasamente, para conseguir el diario vivir,
y dedicar el tiempo a un examen cuidadoso de nuestra vida y de nuestro carácter con el Señor. Hermanos, el pueblo de Dios camina como sin entendimiento y sin sabiduría. Constantemente está haciendo planes a largo plazo, hermanos. Está como la visión del profeta Jeremías. Este pueblo está diciendo, la visión que ve este hombre es para largos días. Aquí no hay problema, todavía es para mucho tiempo. Por eso es que dijo el Señor Jesús, el mal siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a hacer planes largos para su vida, con estudios, carreras, con negocios, con diferentes actividades a largo plazo. Ese es el sueño de las vírgenes fatuas, con el conocimiento, pero planeando a largo plazo. Pero el sabio en este tiempo no planea para largo plazo, hermanos. El sabio de este tiempo que ve que el tiempo es corto, realmente corto, y muchos de los planes ni siquiera se van a lograr, hermanos. Pero aquel que está juiciosamente dedicando sus días a escudriñar su corazón, a conocer mejor al Señor, a poner a prueba la fe, poniendo a prueba la palabra del Señor en su propia experiencia y en su vida, se está preparando para los acontecimientos que están delante de nosotros. Por eso el profeta dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Nadie puede santificar al Señor si no está santificado en su vida. Por eso dice la inspiración, nadie puede santificar el sábado si no está siendo santificada su vida. El sábado es el día del Señor y dice el Señor, glorioso, santo. Pero nadie que honre el sábado, que no esté entrando en proceso de santificación, podrá guardar el sábado para santificación. Y la recomendación, el clamor del profeta es, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor. No tenemos por qué tener temor de lo que viene sobre la tierra, hermanos. Satanás está tomando control y está destruyendo la humanidad y la tierra misma, y causando gran pavor y temor. Pero aquellos que se están santificando en verdad, y aquellos que están estudiando, orando y escudriñando su corazón, no están entrando en temor servil, sino en temor reverente. Están experimentando el mensaje de los tres ángeles: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora del juicio. Es lo que dice el profeta Isaías: sea Él vuestro temor, el temor reverente, el temor que nos lleva a obedecerle al Señor. Ese es el temor que santifica. No debemos temer, sino a Jehová de los ejércitos temed. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. A Él servid. Y sigue diciendo el profeta: entonces Él será por santuario. ¿Qué es un santuario, hermanos? El santuario es un lugar de habitación. El santuario es el término que se utiliza para la casa de Dios. El santuario fue aquel campamento que el pueblo de Israel llevaba consigo por el desierto. ¿Sí? ¿Recuerdan? Bueno, el profeta Isaías dice que aquellos que están siguiendo al Señor con temor reverente, santificando sus vidas, obedeciendo la verdad, buscando cada vez estar más en conforme con la voluntad de Dios, venciendo sus malos defectos, venciendo la intemperancia, venciendo la soberbia, preparando su carácter, dice: el Señor será por santuario.
entonces él será por santuario, por lugar de habitación, por protección. El santuario es el símbolo de protección. Torre fuerte, santuario fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será librado. Ese es el santuario de nuestros días. Él será por santuario, hermanos. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. ¿Qué sentencia tan dura que dio el Señor a través del profeta Isaías! Oh, hermanos, amonestación tras amonestación fue dada en los tiempos del profeta Isaías a Israel. Y finalmente el Señor, en profecía, usando al profeta, dijo: Israel no quiere oírme, pero aquel que me oiga, yo seré a él santuario, seré protección, seré ayuda, seré sostén, lo guardaré. Pero a que Israel no quiere seguir. Ustedes saben la historia. Qué impresionante es leer la historia de Israel en el tiempo de los reyes hasta la deportación de Babilonia, hermanos. Qué interesante leer los comentarios de profetas y reyes de cada capítulo, de cada experiencia, cómo el Señor usó de todos estos profetas, los profetas mayores y los profetas menores, como todos llorando y suplicando al pueblo de Israel, uno tras uno, maltratados, despreciados, entregados, no quisieron oír. Y entonces el Señor, a través del profeta Isaías, dijo: pero a las dos casas de Israel por piedra, eso es a Judá y a Samaria. Ustedes saben que ya en esos días Israel estaba dividido. En esos días Israel ya estaba dividido. Y Samaria había sido las 10 tribus, ¿cierto? Y Judá había quedado conformado con una tribu y la media tribu. Pero aquí entonces menciona las dos tribus unidas, todo el pueblo completo. Pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. En diferentes cosas, hermanos. O el pueblo de Israel comenzó a hacer cada vez más compromisos con otras naciones paganas, con otros compromisos paganos, y fue perdiendo la peculiaridad que Dios le había dado, concedido. Se convirtió para Israel, cada profeta era una piedra para tropezar. Sigue diciendo: y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. El testimonio y la ley, como en nuestros días, era un distintivo del pueblo de Dios en los días de Isaías. El testimonio, que es el testimonio de los profetas, el testimonio de la profecía. Y el Dios dijo a través del profeta Isaías: ata el testimonio, sella la ley
entre mis discípulos. La ley, el sello de la ley, dice la pluma inspirada, es el sábado. El sábado está en el corazón de la ley. El descuido del sábado es quitarle el sello a la ley. Y la recomendación es: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Versículo 18: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Todo se había ido destruyendo en los días de Israel. La familia estaba destruida. Hermanos, se parecía a nuestros días. La institución del matrimonio, fundamento que Dios colocó para preservar la familia y también crecer en santidad, estaba destruida en los días de Israel. Dos instituciones gemelas que tuvieron su origen en el momento de la creación: el matrimonio y el sábado. Son traídas aquí por el profeta Isaías. Llama la atención al pueblo de Dios en este tiempo, hermanos. Y esas profecías de Isaías son dadas para el pueblo de Dios en este tiempo, en esta hora final. La ley desobedecida, el sábado tomado en poca estima, el hogar descuidado, hijos destruidos. Es muy común en nuestros días, hermanos, que la experiencia de la familia, del hogar, parece una historia, pero estamos como en los días de Noé. Hay hogares que tienen hasta 2 y 3 esposas o esposos, unos con otros diferentes. Ya no se considera el hogar, la familia, como algo sagrado, una institución sagrada del Señor. Y por ese mismo resultado, la ruina y destrucción en los hijos es espantosa. La inestabilidad social que hay en el pueblo cristiano, en el pueblo religioso. Pero aquí el profeta Isaías presenta un cuadro y dice: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel. Una señal, como el sábado nos es dado como una señal, el hogar y la formación de los hijos son dados como señal. Un presagio. ¿Qué es un presagio? Un proverbio, una señal, un comentario. Entonces dice el profeta Isaías, mire, si usted lee el capítulo 7 de Isaías, esta es la experiencia del llamamiento que Dios le dio y de la comisión que le dio para formar un hogar y crear unos hijos. La esposa de Isaías era una profetisa, dice ahí la escritura. Y Isaías había tenido 2 hijos y le había dado un nombre que mismo el Señor se lo dio. Esos nombres eran significativos a Israel, porque esos hijos tenían que ser un portento, un presagio, una señal entre el pueblo de Israel. Y Isaías tuvo que tomar esos hijos y comenzar a educarlos fielmente, siguiendo los principios dados por Dios. Y guiados por el Espíritu Santo pudo traer en formación unos hijos que glorificaban al Señor. Por eso él entonces dice: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. Es un comentario
que uno diría, ¿por qué aparece ese comentario ahí? Pero ¿saben ustedes lo que hizo el rey Saúl? Fue a consultar a una divina, a una bruja, a una pitonisa. También más adelante usted encuentra en el libro de Jeremías que dice que consultaron el hígado, consultaron a hechiceras, consultaron a los muertos por los vivos. Y entonces dice aquí, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Nosotros comúnmente hemos aplicado estos textos al mundo, afuera, pero el profeta Isaías está hablando de la experiencia del pueblo de Israel, y la recomendación que da el profeta es al pueblo de Israel. ¿Cómo van a consultar a los muertos por los vivos? ¿Cómo van a consultar a los hechiceros? ¿Cómo van a consultar a los pitonizos? ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y vuelve y añade el texto, que es un texto muy conocido entre el pueblo de Dios adventista del séptimo día en nuestros días. A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es el texto que está nuevamente reforzando, nuevamente hace una apelación el profeta, la del versículo 16, ata el testimonio, sella la ley. Ahora dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, porque es las características que han distinguido a los fieles del Señor de todos los tiempos, hermanos. Y las características del pueblo fiel de nuestros días es también la misma. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La furia de Satanás en este tiempo se volca contra el remanente de Dios en este tiempo final. Y vamos a ir terminando, vamos a mirar un poquito en el capítulo 25 de Mateo, para ver la contraparte, no la contraparte, sino la parte en hilación con la profecía de Isaías. El Señor Jesús, en Mateo 25, rápidamente vamos a mirar unos textos aquí, porque el tiempo se nos avanzó. El Mateo 24 es el capítulo profético, las señales que Jesús dio para anunciar su pronta venida. Había tenido la experiencia, Señor Jesús, el capítulo 23. Ustedes saben, el capítulo 23 es una amonestación muy fuerte, la más fuerte que el Señor Jesús dirigió al pueblo de Israel, donde le dijo: hipócritas, fariseos, generación de víboras. Y habló finalmente, terminando ese capítulo 23, el Señor, con gran clamor, con lágrimas en sus ojos, mirando a Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte, como la gallina junta sus pollitos, sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Vuestra casa os es dejada desierta. Y con esas palabras, dice el comentario inspirado, salió el rabino, salió Jesús, dejando vacía la casa de Israel en aquellos días. Y luego entonces el capítulo 23, Él da las señales. Con eso en mente, los discípulos se acercaron a Jesús
Y dice, cuando Jesús salió del templo, ya dijo esas últimas palabras, se fue y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El Señor Jesús había dicho, vuestra casa os es dejada desierta, vacía. Y ellos pensando, ¿qué querrá decir el Señor Jesús con eso? Le mostraron los sólidos fundamentos del templo de Jerusalén. Y el Señor Jesús dice, respondiendo, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea removida. Un comentario del conflicto de los siglos de este texto dice que la destrucción de Jerusalén fue un movimiento de los ángeles del Señor que removió todos los cimientos del templo. Y ellos se sorprendieron con la expresión del Señor Jesús. Los discípulos se sorprendieron a la respuesta del Señor Jesús. Y entonces, estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. El Señor luego apuntando a los fines de la historia de esta tierra, porque las señales que Jesús trae aquí en Mateo 24 son los acontecimientos que tienen que ver con esta generación, hermanos, con nuestros días, con los días de hoy. Y el Señor dijo, primero, procuren que nadie os engañe. Los eventos y movimientos del último tiempo van a estar mezclados con mucho engaño, con mucho error. Los movimientos políticos religiosos van a estar cubiertos de mucho engaño. En Apocalipsis, el capítulo 13, dice que la bestia de dos cuernos engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Así que el desarrollo de los acontecimientos finales van a ser un desarrollo en una plataforma de engaño. Y como el tiempo no nos da, solamente vamos a mirar algunas cositas que queremos considerar aquí. Versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esa es la visión, el eco de la visión del profeta Isaías. Isaías vio pueblos, naciones y muchedumbres reunidas, y reunidos los pueblos en conspiraciones. El Señor Jesús dice aquí, se levantará nación contra nación, y ese levantar de nación contra nación es una competencia global de control, es la competencia global de nuestros días. La contienda, ¿quién va a tomar el control del mundo? Y para lograr el control del mundo, para lograr esos propósitos de control del mundo, entonces habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora, hermanos, ¿coincidencia esas cosas o condiciones provocadas?
Nosotros estamos dijimos que los movimientos de control global son todos montados en engaño. Nosotros sabemos por el conflicto de los siglos que en el último momento, en el último tiempo, en el desarrollo final de los acontecimientos finales, Satanás va a utilizar medios para lograr propósitos de devastaciones sobre la tierra. Y eso es bíblico, hermanos. Ustedes recuerdan en el tiempo de Job cómo Satanás usó el viento. Dice, vino un viento del este y derribó la casa y todos sus fundamentos donde estaban los hijos celebrando una fiesta. ¿Recuerdan ustedes? ¿Y qué pasó con la familia de Job? Todos murieron. Usó fuego, un incendio terrible vino y arrasó con toda una parte de la propiedad de Job. Usó naciones paganas y vinieron naciones paganas y arremetieron y se llevaron los siervos de Job, les quitaron sus bueyes y todas sus propiedades y dejó en ruinas otra parte de la propiedad de Job. Pero hablando del tiempo final, yo quiero leer aquí en la página 446, poniendo en contexto lo que estamos hablando, en relación con la competencia del control mundial. El Señor Jesús no dijo cómo iría a ocurrir, solamente dejó para que nosotros estudiásemos los eventos a la luz del desarrollo y los acontecimientos diarios. Solamente Él dijo lo que estaría ocurriendo en la tierra como señales portentosas de su pronta venida. Y entonces Él dijo que en esas señales habrían pestes. Bueno, comentábamos allí en Tarapoto que una de las pestes que azotó al mundo fue la pandemia que hace poco pasó. Eso no fue una situación local, fue una condición global, una situación global. Eso fue una peste global. Pero el Señor Jesús dijo pestes, para indicar que no solamente sería una, sino de pronto varias. Ya se está conspirando con una posible pandemia nueva que vendrá. Bueno, hace poco acabó de ocurrir un espantoso terremoto en Venezuela, ¿cierto? Nosotros tenemos informes de los estragos tan lamentables y críticos en Venezuela. Pero miren lo que dice el conflicto de los siglos. Satanás obra por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Multitudes de personas allí en esa catástrofe en Venezuela sin preparación para terminar la historia de su vida. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Ahora mismo está obrando. Esta obra ejerce su poder en todos los lugares y de mil formas. En las desgracias y calamidades de mar, tierra y tierra. En las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Según algunos analistas que no han tenido temor revelar muchas cosas,
están dando testimonio de cómo están haciendo ensayos cada vez más los que están tomando el control del mundo, cómo están haciendo ensayos para provocar desastres y calamidades en la tierra. Por la palabra inspirada, yo creo que eso es así. Eso es lo que nos dice la palabra inspirada, que Satanás va a utilizar los laboratorios de la tierra, de la naturaleza, para provocar desastres y calamidades en la tierra. Y esos desastres y calamidades provocarán el tiempo de angustia sobre la tierra, hermanos. Apresurarán los movimientos finales, rápidos. Hay que dar solución a esas terribles conflagraciones. Y entonces eso hará provocar movimientos de liderazgo que controlen las masas y los poderes. Esos son preparaciones. Hace poco, hermanos, como el tiempo no nos da, pero estaba leyendo unos informes de la ONU. La ONU, alguien comentó y dijo que era un cuerpo organizado realmente diabólica, que lo único que está buscando es el control mundial, y que Apocalipsis capítulo 17 lo describe como esos 10 reyes que reinarán por una hora, pero que entregarán todo su poder a la bestia. Dice, ellos tienen un mismo propósito, es una conspiración, porque una conspiración es unión de grupos de voluntades. La palabra donde dice tienen un mismo propósito, el término griego es sunago. Sunago, que quiere decir unión de voluntades, unir voluntades. Es una unión de voluntades con un propósito de conspiración para controlar la humanidad, para controlar el mundo. Eso es lo que está ocurriendo, hermanos. Ya hay un control masivo. Y las Naciones Unidas, a través de sus departamentos, está controlando el mundo entero, el mundo entero, el mundo entero. Y el consejero emérito principal, el consejero que está dando las directrices y orientaciones, es el Papa en esta organización. Para cada necesidad están buscando, hermanos, cómo solucionar las necesidades del mundo. Y eso va llevando a la humanidad rápidamente a polarizarse. Por eso decía, hermanos, cuando comencé, que nosotros estamos frente a la confrontación mayor de la historia de la humanidad, entre el bien y el mal. Quizás mañana voy a compartir un poquito, de pronto, en algún momento dado en la tarde, de pronto, algunas de las ideas de algunos de los departamentos de las Naciones Unidas que contribuyen a provocar un tiempo de angustia sobre la tierra. Pero hoy terminemos diciendo, hermanos, que así como fue en los días de Isaías, es en nuestros días, hermanos. Las palabras del profeta Isaías se aplican hoy a nosotros. Y el Señor Jesús habló también de eso y dijo que nosotros no debemos preocuparnos. Vamos a terminar esta partecita leyendo del versículo 32 de Mateo 24. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Qué tan cerca está el Señor? A las puertas. A las puertas es un paso a la entrada. Así está el Señor. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, sabed que la venida del Señor está cerca, a las puertas.
es como la higuera que cuando se comienza a brotar sus hojitas, comienza a tener hojas verdes, ya se sabe que el verano está cerca, que el verano ha llegado, que se acerca el verano. Y cuando el verano llega, entonces ya termina en la recolección de la cosecha. En el otoño se recoge la cosecha, y cuando ya termina el verano, ya no hay cosecha para recoger. Por eso dice el profeta Jeremías, llegóse el verano, pasóse la siega, y nosotros no hemos sido salvos. Hablando de lo mismo que dijo el Señor Jesús, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca aún a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta generación, la generación que vea esos acontecimientos, no pasará, no terminará en esta generación, porque yo creo que esta generación estamos viendo los acontecimientos predichos en la profecía. Y el Señor Jesús dijo, no pasará esa generación sin que veamos venir al Señor en su gloria. Hermanos, el tiempo es corto, el tiempo extra, el tiempo de misericordia, el tiempo de tardanza que el Señor nos da es para prepararnos, hermanos. Oh, yo no sé cómo está usted, hermano. Yo no sé cómo está su corazón. Yo no sé cómo está su experiencia. Pero cada uno sabe cómo está su vida, si está preparado para el encuentro con el Señor. Si no lo está, si hay cositas todavía que hay que arreglar, hermanos, no dedique tiempo a ninguna otra cosa. El tiempo que nos queda es solamente para un escudriñamiento profundo y cabal de nuestro corazón y nuestra vida. Id, hermanos, no pierda tiempo. Id a la cámara secreta y con Dios en oración. Allí clame al Señor, como dijo el profeta Joel. Lloren entre el templo y el altar y clame al Señor: perdona, oh Jehová, nuestro pecado, y no tomes en oprobio tu heredad. Es el tiempo de suplicar, es el tiempo de gemir, es el tiempo de clamar, porque es el tiempo de sellamiento. Y aquellos que están entrando en esa experiencia de clamor, de súplica, de confesión y de entrega al Señor, van a ser sellados, hermanos, para estar en pie en esta consagración final. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que Él nos conceda esa experiencia de acongojada demanda.